La tentación en el jardín del Edén. Me gustaría centrarme en las preguntas que hace la serpiente a Eva para que podamos encontrar cómo funciona esas tentaciones en el mundo, cómo funciona a veces nuestra incredulidad, desconfianza y enfoque cuando estamos siendo apercibidos con una mala intención. Ahora bien, la primera pregunta que realiza la serpiente al encontrarse a Eva denota una astucia muy singular. Vamos a leerla en Génesis 3:1 y dice: pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto? Ahora bien, ¿realmente ustedes creen que Satanás no había escuchado las direcciones que había dado Dios? ¿Ustedes creen realmente que no sabía que Dios les había dicho que podían comer de todos los árboles menos del árbol de la ciencia y el bien y el mal? Incluso podríamos remontar el porqué de la existencia de ese árbol, pero debemos de entender algo muy importante antes de abordar la pregunta, y es que en ese momento la humanidad estaba en una categoría probatoria y que no quería Dios autómatas que solo estuvieran diseñados para amarlo. Quería que el amor fuera verdadero, y para eso debe ser una decisión personal de cada uno si seguir a Dios o no. En ese momento, entonces, en la calidad probatoria, puso ese árbol de la ciencia del bien y el mal. Satanás llega tentando, pero llega con esa pregunta para desviar la atención, con que de ningún árbol puedes comer. Claro que sabía que solo era un árbol, pero lo que hacía era que pusiéramos atención justamente en lo que no se podía hacer. Pero ¿por qué no mencionó que podían comer de todos los árboles, si eran muchos, de todos los frutos, y que todo el jardín era suyo? No, centró la atención en la única cosa prohibida, cosa que nos pasa muy seguido a todos. ¿A poco no se nos antoja siempre hacer más lo prohibido, lo que no se debería de hacer, pero que nos gusta tanto hacer? Y en ese momento que él cambia a esa situación de prohibición, cambia el enfoque y siembra la duda. Por ejemplo, ¿a poco no te pasaría a ti que estás en una relación y de repente alguien se te acerca y te dice: oye, ¿no has notado que tu pareja mira a otras personas de una forma singular? Y si tú no tenías dudas, en ese momento las empiezas a tener, observándolo, viendo cada detalle, pensando si era cierto o no, porque ahora tu atención está distraída en solo algo que ni siquiera era posible, algo que ni siquiera a lo mejor era real, pero que enfocaste tu atención. Cuando Eva enfoca su atención en la única prohibición, entonces empieza a ser tentación. Y la serpiente lo sabía. La serpiente es astuta. Y dime, ¿cómo crees hoy en día que hace contigo? Pues de la misma forma, poniéndote algo que se ve bien, apetecible, algo que se ve placentero y que tú dices: está a mi alcance tomarlo, y ¿por qué no? Y empiezas a autojustificarte y empieza ahí la situación. Muchas veces oigo: es que ya eso pasó hace miles de años, pero no entendemos que seguimos cometiendo el mismo error y seguimos pasando lo mismo. No nos sirve leer de historia porque seguimos cometiéndola. Debemos de entender la raíz de las preguntas y de la situación de la tentación y el enfoque que nosotros tenemos en todo aspecto de la vida. Ahora bien, la segunda pregunta y aseveración fue algo muy interesante por parte de Satanás, y vamos a leerlo en Génesis 3, 4, 5, y dice: entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, porque Eva le dijo sobre la advertencia. Y ahí es cuando viene la negación. Sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Ahora sí, viene el engaño. Un engaño completo, porque Dios le dijo a Adán y a Eva que iban a morir, que no murieran en el momento. No hace a Dios
mentiroso, sea Dios misericordioso, porque realmente detuvo su ira para ser un Dios amoroso, paciente, para darles el camino que te da a ti, te da a mí en todo lo largo de nuestra vida, para que puedan decidir correctamente. Y en ese momento, entonces no cumple la palabra de manera inmediata, pero la cumple de manera definitiva, porque Adán y Eva llegaron a su fin, así como toda la humanidad, así como tú y yo, que todos tenemos algo certero, y es la muerte. Y es la muerte debido a nuestro pecado, porque la paga justamente del pecado es la muerte. Incluso Jesús murió en esa cruz porque su sangre era requerida, así como los sacrificios de todo el Antiguo Testamento, hasta Jesús, que se cumplimentó en el buen sacrificio, en el único sacrificio que dio redención universal a toda la creación, porque toda la creación cayó con nosotros. Y en ese momento que Él da su sangre, es porque la vida es requerida, como tu vida y la mía va a ser requerida por nuestro pecado, porque incluso nosotros, teniendo a Dios, seguimos teniendo esa mancha, ese pecado, ese corazón nublado, que aunque hagamos bien, siempre está la duda, siempre está el mal, y debemos de reconocerlo, porque andar con Dios, la meta inexistente siempre es dejar de pecar. Y no estoy diciendo que pecáramos para que la gracia abunde, porque estaríamos en un error. Necesitamos entender nuestra verdadera naturaleza para entregarla a Dios, porque es un camino de perfección que no va a terminar hasta la última transformación, cuando dejemos este cuerpo y seamos transformados en Dios, ahora sí, en seres perfectos que decidieron amar y seguir a Dios, y que aceptaron sobre todo su gracia, la gracia que le dio al mundo, al universo, como ese regalo inmerecido. Eso es lo que debemos de hacer. Y el día de hoy, Satanás sigue actuando de la misma forma y la maldad sigue igual. Primero empieza la duda, y después empieza el enojo, y después eres el malo, y nosotros pensamos, ¿dónde está Dios con tanta maldad, con tanta situación? Pero no entendemos el contexto, que Dios no es el autor de la maldad. Y sobre todo, inclusive, pongamos un ejemplo, tal vez tú, padre de familia, madre de familia, que tiene a sus hijos, y tal vez tiene un hijo que llega y te pide un permiso para salir, y tú se lo concedes. Al día siguiente te vuelve a pedir permiso y se lo vuelves a conceder. Es más, después, la siguiente semana, vuelve a pedir un permiso, se lo vuelves a conceder, te pide dinero y se lo das. Pero después te pide un permiso entre semana, hay escuela, tú vas a usar el coche, no hay dinero, y le dices, esta vez no. ¿Cuál es la respuesta de tu hijo? Eres injusto, eres malo, no me dejas hacer. Y las 20 veces que sí te dejó, lo mismo pasó en el jardín del Edén, y nuestra naturaleza es diariamente revelada. Si nosotros creemos negar la Biblia, solo basta con vernos y observarnos cómo actuamos, cómo decidimos, cómo seguimos siendo los mismos, y el camino de salvación sigue siendo igual en el Antiguo y Nuevo Testamento, y es solo por fe, solo creyendo que Jesús vino a pagar algo que tú y yo no podíamos pagar en esa cruz, porque era el único que no debía, y que solo aceptando su gracia en esa rendición podemos ser salvos, podemos estar ante la presencia de un Dios santo, porque somos pecadores. Y el truco, el secreto es simplemente no te alejes de Dios, pase lo que pase, sigue abierto, sigue en disposición, y Él va a tratar contigo, va a tratar con todos, y en un abrir y cerrar de ojos todo estará en su justa medida. Como siempre se los he dicho, Dios los ama mucho. Vayan a Él como estén, Él es la verdad, el camino, la luz. Dejemos de estar en tinieblas en este mundo asolados, pensando que solamente hay maldad, cuando tenemos a la luz el día de hoy. Y el día de hoy, si no la vemos, es por nuestro pecado, es por nuestra maldad, porque el problema nunca ha venido de Dios, viene de nosotros, que hemos trastornado todo, hemos caído en el engaño del enemigo y no reconocemos. Volteemos hacia alrededor y veamos la realidad de las cosas, seamos analizados nosotros mismos con total honestidad, y así encontraremos que la única respuesta siempre estuvo en Él. Bendiciones.